Las imágenes y las melodías resultantes de la peregrinación de dos jóvenes gallegos, el fotógrafo Manuel Valcárcel y el músico Álex González, es otra de las exposiciones que darán forma al 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. Paisajes de ensueño, caminos gastados y una meta que alcanzar, la misma que la de San Francisco, Compostela. Bueno, este año 2014 Galicia celebra el 8º centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela. Es uno de los santos más importantes de la cristiandad, es un santo además que llama a la reflexión a otras sensibilidades religiosas y es un santo pues que concita mucha en torno a su figura pues tan simpática, tan amable, pues muchos adeptos no únicamente del catolicismo. Durante 2014 y 2015, diferentes actos y eventos rendirán homenaje a San Francisco, una celebración que unirá dos ciudades, Compostela y Asís. Congresos, encuentros de peregrinación, actuaciones musicales y exposiciones han dado y darán forma al aniversario de la peregrinación del Santo a Compostela. La exposición Peregrinatio nos acerca a la peregrinación de dos jóvenes artistas gallegos de Monforte, Manuel Valcárcel y Alexandro González. Completaron la cruzada desde la ciudad italiana de Asís a Santiago de Compostela, siguiendo las huellas de San Francisco. Se trata de una exposición audiovisual que nos descubre 50 instantáneas y una creación audiovisual que completa una ambientación musical compuesta específicamente para el viaje. Paisajes de ensueño, lugares evocadores, caminos gastados y un fin a alcanzar. Es una exposición de sentimientos, es una exposición que no pretende ser una exposición exhaustiva, un retrato pues, de todos aquellos tramos del Camino de Santiago, sino que es una exposición que está hecha basándonos en lo que a ellos les ha llamado la atención de distintos lugares del camino, más que nada desde el punto de vista del sentimiento, aquellos lugares donde les ha parecido suficientemente simbólico, importante, pues o bien poner la cámara, o bien la cámara fotográfica, o bien la cámara de vídeo. La exposición tiene vocación itinerante, visitará otras ciudades de España, de Europa e incluso, según la Xunta, es muy posible que se dirija a Japón.